bienvenidos a Háblame de ti paranormal. Aquí, donde las sombras cobran vida y los susurros de la noche te envuelven, te contaré historias que te helarán la sangre. Prepárate para sumergirte en relatos escalofriantes, leyendas urbanas, sucesos paranormales y misterios que desafían la lógica. Así que apaga las luces, quédate en silencio y acompáñame en este viaje al límite del miedo. ¿Estás listo para escuchar lo que no te atreves a imaginar? ¿Comenzamos? El susurro de la risa en Disneyland. Mi nombre es Marco, y he trabajado en Disneyland durante más de 5 años. Durante ese tiempo, he visto muchas cosas increíbles, pero nada se compara con la noche en que conocí a la niña del barco fantasma. Era una noche oscura y tranquila, como cualquier otra en el parque. Las luces brillaban y la música alegre resonaba en el aire, pero al acercarme a Piratas del Caribe, un escalofrío recorrió mi espalda. Siempre había oído los rumores sobre la presencia de una niña que rondaba la atracción, pero hasta ese momento, lo había considerado solo una leyenda urbana. Había terminado mi turno de limpieza y me quedé un rato más, disfrutando del ambiente casi mágico del lugar. El aire olía a maíz dulce y algodón de azúcar, y el murmullo de las familias se mezclaba con las risas de los niños. Sin embargo, cuando el parque comenzó a vaciarse y las luces se atenuaron, una inquietante soledad se apoderó del lugar. Me quedé junto a la entrada de Piratas del Caribe, observando cómo el último grupo de visitantes se alejaba. Los barcos de la atracción se movían suavemente en el agua oscura, y las sombras de los piratas de madera danzaban bajo la luz tenue. Fue entonces cuando la escuché, una risa suave, casi etérea, que flotaba en el aire. Al principio pensé que era un eco de los niños que habían pasado, pero a medida que la risa se repetía, me di cuenta de que provenía de dentro de la atracción. El corazón me latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor. El parque estaba prácticamente desierto, y una sensación de frío me envolvía. Decidí acercarme a la entrada. Al entrar, el ambiente cambió drásticamente. La música, normalmente alegre, sonaba distante, como si viniera de un mundo lejano. La oscuridad se hacía más densa, a cada paso, el agua de la atracción murmuraba de manera inquietante. La risa se hizo más clara, resonando en las paredes de madera envejecida. «Hola», llamé, sintiéndome estúpido. No hubo respuesta, solo la risa infantil que seguía sonando como si estuviera justo a mi lado. Mientras me adentraba en la oscuridad, sentí una presencia a mi alrededor, como si alguien me estuviera mirando. La risa se convirtió en un eco, repitiéndose en mi mente. De repente, el aire se volvió más frío y una brisa suave recorrió mi rostro. Miré hacia atrás, sintiendo que había alguien detrás de mí. Pero no había nada. A medida que avanzaba, vi la escena del barco pirata, con sus cañones y el oro brillando bajo la luz tenue. La risa se había transformado en un suave susurro, que decía mi nombre. Marco. La voz era dulce, casi como la de una niña. La inquietud se intensificó, pero había algo en esa voz que me hacía sentir curioso en lugar de aterrorizado. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando mantener la calma. La risa volvió a resonar, y de repente, en la penumbra, vi una figura en la distancia. Era una niña pequeña, con un vestido blanco que brillaba como si estuviera hecho de estrellas. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros. ¿Por qué estás aquí?, preguntó con una voz que sonaba como un eco de risas pasadas. Mis piernas se sentían como de plomo, y aunque quise dar un paso atrás, una fuerza invisible me mantenía en su lugar. ¿Eres real?, logré preguntar, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Ella sonrió, pero su expresión era melancólica. Me perdí. Quiero jugar, pero no puedo salir de aquí. Su mirada era profunda, y sentí que, a través de sus ojos, había una historia que necesitaba ser contada. Sin poder resistirlo, me acerqué un poco más. ¿Qué te pasó?, la pregunta salió antes de que pudiera detenerme. La niña comenzó a reír de nuevo, pero esta vez había un tono de tristeza en su risa. Los piratas me atraparon. Jugaba aquí, pero no regresé a casa. La niña miró hacia el agua, y por un momento, su imagen se volvió borrosa, como si el aire estuviera distorsionado. Ahora estoy atrapada. Solo puedo jugar con los que vienen. El terror se apoderó de mí,
pero la compasión también. La idea de que una niña estuviera atrapada en un lugar como este era demasiado. ¿Cómo puedo ayudarte?, le pregunté, la voz temblando. Solo recuerda, dijo con un susurro. No todos los juegos son divertidos. A veces, los recuerdos son un juego peligroso. Con eso, la niña se desvaneció, dejando atrás un aire frío y la risa que se apagaba lentamente. Salí corriendo de la atracción, mi mente girando en círculos. Lo que había presenciado esa noche no era solo una historia de fantasmas, era un eco de la tristeza de un alma perdida. La leyenda de la niña que había oído tantas veces ahora se sentía demasiado real. Los días pasaron, y aunque intenté olvidar lo que había sucedido, no podía. Cada vez que pasaba por Piratas del Caribe, sentía su presencia, y la risa resonaba en mi mente. Había una conexión que no podía romper. Una noche, decidí regresar. La atracción estaba cerrada, pero sabía que había algo más que debía hacer. Armado con una linterna, entré por una puerta trasera. El aire estaba pesado y la oscuridad envolvía todo. «¿Estás aquí?», llamé, sintiendo el frío en mi piel. La respuesta fue inmediata. La risa infantil se convirtió en un eco agudo, resonando por todo el lugar. A medida que me adentraba, pude ver la silueta de la niña aparecer de nuevo. «Volviste», dijo, con una mezcla de alegría y sorpresa. «Quiero ayudarte», le dije, sintiendo la determinación brotar en mí. «¿Qué puedo hacer?». «Solo recuerda», repitió, pero esta vez su tono era más urgente. «Recuerda a los que se han ido y nunca los olvides». Las palabras resonaron en mi mente, y en ese momento entendí que su sufrimiento era parte de una historia más grande. Las almas atrapadas en lugares que una vez fueron felices. «No te dejaré sola», le prometí. «Te recordaré». La niña sonrió y su figura comenzó a desvanecerse nuevamente, pero esta vez con un brillo en sus ojos. «Gracias», susurró. «Ahora puedo jugar en el cielo». A medida que la luz se desvanecía y la risa se extinguía, sentí un peso levantarse de mis hombros. Había cumplido una promesa, y de alguna manera, la niña había encontrado paz. Desde esa noche, la risa que escuchaba no era de tristeza, sino de alegría. Aprendí a mirar más allá de lo que veía, a reconocer las historias que se esconden detrás de las risas y los juegos. Disneyland no solo era un lugar de diversión, era un refugio para los recuerdos, donde cada risa puede ser un susurro del pasado. Ahora, cada vez que paso por Piratas del Caribe, lo hago con una sonrisa, sabiendo que la niña está allí, jugando en un mundo que finalmente le pertenece. Julieta me relató una historia que todavía la hace estremecerse al recordarla. Era apenas una adolescente cuando su vida se tornó un caos aterrador. Julieta vivía con su madre y su hermana pequeña, Valeria, que tenía solo 3 años. Después de un reciente y doloroso divorcio, su madre, desesperada por encontrar un nuevo comienzo, se mudó a un departamento que le ofrecieron a un precio muy bajo. Los amigos que les alquilaron el lugar sabían de la difícil situación que estaban atravesando y pensaron que les sería útil. A su llegada, los amigos les hicieron una advertencia casual: el departamento tenía fama de ser extraño. Aseguraron que no era nada serio, solo algunas cosas raras que les habían ocurrido a anteriores inquilinos. La madre de Julieta, ocupada con la reconstrucción de su vida, desestimó estas advertencias. Le dijeron que había un cuarto en el fondo del pasillo que llevaba años cerrado porque habían perdido la llave. La mamá aceptó el hecho con resignación, pensando que sería un gasto innecesario abrirlo. Desde el primer día en el nuevo hogar, Julieta sintió una incomodidad inexplicable. Aunque intentó convencer a sí misma de que era solo el estrés del cambio, la sensación persistía. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes graves, pero comenzaron a ocurrir cosas inquietantes. Objetos pequeños desaparecían y reaparecían en lugares distintos a donde los habían dejado. La atmósfera en el departamento se volvía cada vez más pesada. Una noche, después de 2 meses de mudanza, Julieta estaba en su habitación cuando escuchó un susurro, como si alguien estuviera hablando en un tono bajo y amenazante. La oscuridad parecía más densa en ese lugar, y Julieta decidió ir a investigar. Al pasar por el pasillo, notó que la luz del cuarto cerrado estaba encendida, aunque estaba segura de que la había dejado apagada.
La habitación, aún llena de cajas sin desempacar, tenía un aire que parecía querer tragar todo a su alrededor. Julieta intentó calmarse pensando que podía ser un fallo en el sistema eléctrico. Sin embargo, los sucesos empezaron a intensificarse. Un día, Valeria desapareció. La madre de Julieta la había dejado en el cuarto de juguetes, pero cuando fueron a buscarla, la niña no estaba. El llanto de Valeria se escuchaba proveniente del cuarto cerrado, pero la puerta estaba firmemente cerrada y no podían abrirla. El cerrajero llegó y, tras examinar la cerradura, le dijo a la madre de Julieta que alguien había estado bloqueando la puerta desde el interior. La sensación de terror aumentó cuando abrieron la puerta y encontraron el cuarto vacío, con una ventana con rejas que impedía la salida. La atmósfera en el cuarto era fría y opresiva, y Julieta sintió una presencia invisible que parecía estar observándola. Valeria, al ser cuestionada, les contó que había estado jugando con un amigo imaginario llamado Juanito. La niña parecía completamente convencida de que Juanito le decía que fueran al cuarto. Julieta y su madre estaban preocupadas. El amigo imaginario, Juanito, era algo más que una simple ilusión para Valeria, era una entidad que parecía tener intenciones oscuras. El verdadero horror comenzó cuando Valeria empezó a hablar con Juanito cada vez más a menudo. Julieta notó que la niña pasaba largas horas en el cuarto, hablando en voz baja con su amigo invisible. Una noche, Julieta escuchó risas suaves y murmullos que venían del cuarto de Valeria. Se acercó sigilosamente y vio a la niña bajo la cama, susurrando con fervor. Al asomarse, Julieta soltó un grito aterrador al ver una figura que no parecía humana. Era una sombra oscura, con ojos vacíos que miraban fijamente desde debajo de la cama. La madre de Julieta corrió al cuarto, y al intentar sacar a Valeria, sintió una fuerza invisible que parecía detenerla. La figura sombría murmuraba palabras ininteligibles y el aire se volvió denso y helado. Valeria, aferrada a su amigo, decía que no podía dejar a Juanito. El terror se apoderó de la familia cuando comenzaron a ocurrir eventos aún más extraños. La casa parecía cobrar vida propia, puertas que se cerraban solas, objetos que volaban de un lado a otro, y una sensación constante de ser observados. En una ocasión, la mamá de Julieta encontró mensajes escritos en el espejo del baño, garabateados con una mano que no era la suya. «Vuelvan a mi cuarto», decía el mensaje, dejando claro que la entidad quería algo más. La situación llegó a un punto crítico cuando, una noche, Julieta encontró su cama temblando violentamente. Las luces parpadeaban y un frío gélido llenaba la habitación. La familia, ya completamente aterrorizada, decidió buscar ayuda profesional. Un especialista en fenómenos paranormales llegó al departamento, realizando un ritual de limpieza y bendición. Durante el ritual, el ambiente se volvió aún más hostil, con gritos y susurros que llenaban el aire. Finalmente, después de una noche de intensa actividad paranormal, la familia decidió abandonar el departamento. Empacaron lo esencial en medio de la noche, dejando atrás la casa que había sido un refugio para algo maligno. Se refugiaron en la casa de los amigos, quienes les ofrecieron ayuda y comprensión. Julieta y su familia nunca regresaron a aquel lugar, y la historia del departamento se convirtió en una leyenda local. Nadie volvió a vivir allí, y el cuarto que había estado cerrado durante tanto tiempo permaneció así, como un recordatorio inquietante de lo que había sucedido. La experiencia dejó cicatrices profundas en Julieta y su familia, y el recuerdo de Juanito y las sombras que acechaban en la oscuridad nunca se desvaneció por completo. Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.